Aloha followers y bienvenidos un día más a mi canal. Y sí, hoy es viernes y ¿eso qué significa? Pues que la chica Bona cuenta las historias paranormales de sus seguidores. Y hoy os traigo 3 historias que no es por nada, tampoco es que tengan mucho los titulares, pero me han transmitido una sensación muy particular. O sea, creo que este capítulo va a ser un capitulazo. Vamos a ver si es verdad. Y los titulares de las 3 historias que nos deparan el día de hoy son Mamá, Vértigo y La escuela que nadie construyó. A mí me está llegando un qué sé yo, que no sea porque no os he avisado, ¿vale? Agarra palomitas, manta y enciende todas las luces, porque esto empieza. Y vamos a por la primera historia que nos depara el día de hoy, que se titulaba Mamá, y dice así. Hola chicas Bona, os quiero contar mi historia. Es algo muy extraño que me pasó y a día de hoy no he encontrado a nadie a quien cuando le cuento esto no me mire con cara de que estoy completamente loca. ¿Vale? Me puedes llamar Nina, soy de México y cuando ocurrió todo esto tenía 12 años recién cumplidos. Todo empezó un sábado normal, como cualquier otro, era media mañana y yo estaba viendo una película en mi habitación cuando escuché que mi madre me llamaba desde la cocina. Gritó mi nombre, ¡Antonina! Lo que se me hizo raro porque mi familia siempre me ha llamado Nina, incluida mi madre. Igualmente, yo estaba por levantarme de la cama mientras seguía escuchando a mi madre decir ¡baja, que la comida ya está servida! Y yo, pues eso, estaba ya sentada en la cama poniéndome las pantuflas para bajar cuando me atravesó un muy mal presentimiento. Tuve una muy mala sensación. Me quedé ahí, sentada. Y no sabía qué me pasaba, pero de repente algo, mi intuición, me decía que no debía bajar. Y como no me conseguía mover, pasados unos minutos, mi madre acabó subiendo a mi habitación y al verme en ese estado de susto, me dijo: no te preocupes, en un rato llegará tu padre. No entendí nada, o sea, no entendía por qué me sentía de esa forma, tampoco entendía por qué mi madre reaccionaba de esa forma tan natural a mi estado de nerviosismo, que no era tampoco para nada natural, y por qué me decía que iba a venir mi padre así como para calmarme de que no entendía nada. Recuerdo de verdad esa sensación de miedo y de no entender como si lo estuviera sintiendo ahora mientras escribo mi historia. Aún así, el que mi madre estuviera allí conmigo me tranquilizó un poco, hasta que se levantó y dijo que tenía que ir al baño y entró en mi baño, supongo que para no salir de la habitación. Entonces, mientras ella estaba allí, en el baño, yo volví a escuchar la voz de mi madre. ¿No vas a bajar o qué? ¡Que se enfría la comida! La voz venía del salón. Pero eso no era posible porque mi madre estaba en mi baño. Entonces yo me asusté y fui de un salto a la puerta del baño de mi habitación y con un hilo de voz dije: mamá, ¿te falta mucho? No me contestó. De nuevo, mamá, nada. Mamá, silencio. Después de eso, escuché que la voz de mi madre gritó de nuevo mi nombre. Y empecé a escuchar cómo subía las escaleras pisando con fuerza. Cuando sus pasos se empezaron a escuchar por el pasillo, yo ya no podía más. Así que abrí la puerta de golpe del baño. Y mi madre, adivina qué, no estaba ahí. No entendía cómo eso era posible si yo la vi entrar y ella nunca salió. Y cuando esos pasos estaban a punto de llegar a mi habitación, se oye de repente la puerta principal. Era mi padre. Esos pasos cesaron de repente. Agudicé el oído y nada, ya no escuchaba nada raro, solo a mi padre. Nina, te traje algo, mientras cerraba la puerta. En ese momento bajé las escaleras corriendo para llegar a él, histérica y asustada, y empecé a gritarle: ¿y mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Mi padre, asustado y con cara de no entender nada, me dijo: ¿Pero qué te pasa? Y yo, más desesperada aún, seguía preguntando: ¿dónde está mamá? ¿Pero dónde está mamá? Mi padre al final me miró con pena y me dijo: lo sé, cariño, es difícil, ¿verdad, esta situación? Pero no estás sola. Mientras hablaba, ahí me di cuenta. Y es que mi madre había fallecido hacía solo una semana y por alguna razón se me había olvidado. ¿Qué dices? O sea, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo me pude olvidar de la muerte de mi madre? Y mientras todos esos recuerdos me iban viniendo, abrazaba más y más a mi padre. Me llegaba todo de golpe, pero en orden. El día que nos dijeron que había tenido un accidente de tráfico, cuando fui a verla al hospital, cuando la desconectaron, su funeral, su entierro, todo. Los recuerdos venían y de repente mi padre también iba en el coche el día del accidente. Mi padre también había fallecido.
me quedé completamente quieta, abrazando a mi padre, sin querer dejar de apretarlo contra mí, porque sabía que si lo hacía, si dejaba de apretarlo, ya no estaría. Y no sé, la verdad no sé cuánto rato estuve así, hasta que mi tía vino y me apartó de esa almohada a la que yo me estaba aferrando con tanta fuerza. Estaba en el salón, arrodillada, abrazando una almohada. O sea, le intenté contar a mi tía lo que me había pasado. No es que sintiera que me creyera, pero por lo menos pude verbalizarlo. Y según ella, solo había salido de la habitación con la almohada y que me había quedado parada como en un trance. Luego me había agachado delante de la puerta de la salida y había empezado a llorar, abrazándome cada vez más fuerte a esa almohada. Yo sé que puede parecer parte del trauma, del proceso de pérdida de unos padres y más aún a esa edad tan temprana, pero yo estoy segura de que no fue un sueño. Estoy segura de lo que viví y no tengo pruebas, pero nunca he tenido dudas de que eso ocurrió. Los vi y los sentí y pude hablar con ellos, tocarles y abrazarles por última vez. Y eso siempre irá conmigo hasta que nos volvamos a encontrar del otro lado. ¡Wow! ¡Wow! Os mando un fuerte abrazo y mucho cariño para ti y para toda la familia. Un beso. O sea, de las historias más, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De las historias que más me han emocionado que he leído hasta la fecha. O sea, es que me he quedado súper impactada. De verdad, mil gracias, Nina, por compartirnos esta historia. No sé qué edad tendrás ahora. Te he percibido como una persona bastante adulta ya. Qué fuerte, qué impacto. Y sí, yo también creo que les pudiste abrazar por última vez, por supuesto que eso pasó. ¡Qué impacto! De verdad, o sea, de nuevo, mil gracias por compartir tu historia. Y ahora vamos a por esta siguiente historia. ¡Wow! A ver si se me pasa el impacto, porque me he quedado tiesa, de verdad. O sea, ¿vosotros cómo os habéis quedado con esta primera historia? ¿De verdad? ¿Sí o no que es de las historias más emocionantes que hemos leído hasta la fecha? Bueno, por cierto, esto es agua con gas con una ramita de canela. Os lo recomiendo un montón, ya lo recomendé en el podcast. En esta fecha pega un montón, sabe a Navidad. Vamos a por la segunda historia, ahora sí, que se titulaba Vértigo. Y dice así: Hola, soy Ariadna, pero dime Ari. Me encantan tus vídeos, por eso te quería escribir mi historia. Yo desde pequeña he tenido miedo a las alturas. No un miedo normal, no. No de esos que se pasan con el tiempo, no. El mío era diferente, inexplicable. Si subía a una silla, me mareaba. Si alguien me alzaba en brazos, lloraba. Una vez, con 5 años, me desmayé al ver una película donde alguien se caía de un edificio. Mis padres pensaban que era algo que superaría, pero nunca se fue. Hace unos meses empecé a dibujar algo en clase mientras estaba distraída. Dibujé un edificio muy alto, viejo, como en ruinas. Lo hice casi sin pensar, pero lo perturbador es que había una figura cayendo desde lo más alto. Como digo, lo hice casi en automático, así que me quedé mirando el dibujo con una sensación muy rara, como si hubiera destapado algo que hasta ese instante había permanecido oculto. De hecho, ahí empezó todo. Vale. Esa misma noche en la cena, mientras estaba con mi madre, le dije: «Pásame el pan, Mar». Mi madre me miró como si hubiera visto un fantasma. O sea, la verdad es que yo siempre la llamaba mamá. No entendía por qué le había dicho Mar. Además, su nombre era María del Carmen. Yo nunca le había dicho Mar. Entonces ella me miró y me dijo: «¿Qué has dicho?» Y yo: «Que si me pasas el pan», le repetí. Y mi madre: «Ya, pero ¿me has llamado Mar?» Me quedé en blanco. De verdad que no sabía por qué lo había dicho, simplemente salió de mi boca, pero a ella se le había borrado la sonrisa. Después de cenar, ya en el salón me preguntó: «¿Tú sabes quién era Alba?» Yo negué con la cabeza y continuó: «Alba era mi mejor amiga. Me has hecho recordarla cuando me has llamado Mar durante la cena. Era el apodo que Alba me puso y solo ella me llamaba así». Yo me quedé mirándola con cara de «¿Qué me estás contando? ¿Y quién es Alba? ¿Me la había presentado alguna vez?» Creo que no, porque no me sonaba de nada. Últimamente me estaban pasando cosas tan raras, pero lo fuerte estaba todavía por llegar. Mi madre continuó contando: «Cuando ella tenía tu edad, Alba falleció». Yo me quedé tiesa mirando a mi madre. «¿Cómo murió?», logré decir. «Se cayó de un edificio, un día que estaba con otros amigos jugando en un edificio abandonado». Y a los
estoy viendo venir! En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Y algo dentro de mí también. Fui directa a mi cuarto. Llevaba semanas escribiendo y garabateando en una libreta vieja. Sentía que necesitaba hacerlo. Simplemente la cogía y empezaba a garabatear. Tampoco le di mucha importancia en el momento, pero ahora sí importaba mucho. Fui a revisar esos garabatos y me quedé helada. Había estado escribiendo una y otra vez una inicial. Yo pensaba que simplemente hacía rayotes, pero no, era una inicial. Era claramente la A. La inicial de Alba. La había escrito con diferentes estilos, diferentes colores, superponiendo A sobre A sobre A sobre A. Todas las hojas eran igual. Pero eso no fue lo más fuerte. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Unos días después estábamos limpiando el trastero y mi madre encontró una caja con fotos antiguas. Me pasó una sin pensar y me dijo, mira, justo hablábamos de ella. Esta es Alba. Y casi se me cae de las manos. O sea, era literalmente como mirarme al espejo. O sea, mismo pelo, misma sonrisa torcida, incluso el lunar en el mismo sitio que yo tengo uno. No dije nada, me temblaban las manos. En el fondo lo sabía. Esa noche tuve un sueño que me lo confirmaría todo. Estaba en lo alto de un edificio, el mismo que había dibujado sin saber por qué. Y había alguien más conmigo, una sombra, sin rostro. Y yo, o más bien, Alba en mí, decía, no era mi hora. Alguien me empujó. Y ahora tengo que terminar lo que quedó pendiente. En ese momento desperté de repente, pero ya todo había cambiado. Desde ese día empecé a ver cosas, sombras, a escuchar mi nombre susurrado cuando estaba sola. Soñaba con caer al vacío y a veces, cuando hablaba, mi voz cambiaba levemente, como si otra persona hablara por mí. Un día lo entendí todo. El miedo a las alturas no es mi miedo, es suyo. Los dibujos que hago no son simplemente ideas mías, son sus recuerdos. Y sobre todo, no estoy sola. Nunca lo estuve. Porque soy yo, pero también soy ella. Y aunque la gente diga que eso no es posible, mi cuerpo lo sabe, mi alma lo recuerda. Y su historia no ha terminado, porque ahora vive en mí. Y ya está. Y ya está, se ha terminado. Es hasta aquí, hasta aquí. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? No sé qué tiene este capítulo, pero es que os lo he dicho. Es que ha sido leer los titulares y he dicho, ¿qué? ¿Qué? Es que no sé explicarlo, pero ya sabemos aquí, las cosas no se pueden explicar del todo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues si estas dos historias han sido así, ¿cómo será la tercera? ¿Cómo será la tercera? ¿Vale? ¿Estamos listos? Vamos a ello. La tercera historia, que se titulaba La escuela que nadie construyó. Y dice así. Hola Mercé, mucho gusto, soy Naomi y hoy te voy a contar mi historia. Esto sucedió hace muchos años, yo tenía aproximadamente unos 9 o 10 años. Y todo comenzó cuando mis primos, que tenían más o menos mi edad, y yo decidimos que queríamos ir al campo. Y es que mi abuelo tenía su cosecha de caña de azúcar y a veces íbamos a pasar el día. Y como hacía tiempo que no nos llevaban nuestros padres, pues les contamos y ellos aceptaron de llevarnos. Les pareció un buen plan. Así que nada, llegó el día del plan familiar y nuestros abuelos también iban con nosotros, se habían apuntado. Así que nada, llegamos al lugar y apenas bajamos del auto, nos pusimos a jugar, mientras los adultos charlaban y planeaban hacer una fogata, de hecho, porque nos quedaríamos hasta tarde. La cosecha, que estaba cerca de un río no muy profundo, pero con una corriente bastante fuerte, era muy bonita. Entonces eso, cuando ya llevábamos jugando un rato, le pedimos agua a mi abuela y ella nos llevó a la casa que estaba subiendo una colina cercana. Era la antigua casa de mis abuelos y también donde habían vivido mis padres hacía unos 24 años. La casa era muy viejita, también muy sombría, no tenía mucha iluminación y las paredes, de hecho, estaban recubiertas de barro. A nosotros nos recordaba a un enorme nido de pájaro y nos fascinaba. Le dijimos a mi abuela que queríamos quedarnos un rato y ella aceptó y se fue a jugar con los adultos. Y se fue con los adultos. Entonces, ya solos decidimos explorar la casa. No había mucho, pero la imaginación de unos niños da para mucho, así que estuvimos dentro de la casa jugando un rato hasta que al cabo de un tiempo ya nos empezamos a aburrir. Así que decidimos volver a salir fuera. Pero afuera algo ya no cuadraba.
era como si la vegetación hubiera cambiado. Por ejemplo, donde antes había plantas de plátano, ahora solo había árboles comunes sin fruto. Lo comentamos entre nosotros ya que era muy extraño, pero decidimos ignorarlo. Cuando habíamos caminado apenas 2 minutos desde la casa, dirigiéndonos a donde se supone que estaban nuestros padres, uno de mis primos gritó: «¡Chicos, encontré una escuela!». Nos pareció rarísimo, la verdad. O sea, ¿cómo que una escuela? ¿Desde cuándo había una escuela ahí? Yo llegué a pensar, a ver si nos estábamos dirigiendo en dirección equivocada, ¿no? Porque nada era normal, nada era reconocible. Pero bueno, lo seguimos a mi primo y efectivamente había una pequeña escuela amarilla. Sabíamos que era una escuela porque ponía afuera escuela, claramente. La puerta estaba rota y quedaba abierta, así que obviamente decidimos entrar a ver y explorar. Éramos niños curiosos. Lo primero que encontramos es la oficina del director. O eso parecía. No tenía mucho, solo un escritorio, una silla y un montón de documentos tirados por el suelo. Así que nada, seguimos explorando y nos dirigimos al siguiente salón. Cuando de repente, mientras cruzábamos el pasillo, escuchamos el sonido de una máquina de escribir. Así de repente, ¿no? De la nada. Pensábamos que era uno de nosotros, pero después de darnos cuenta que estábamos todos juntos, corrimos hacia adelante huyendo del sonido de esa máquina de escribir que encima no escribía a un ritmo normal, que digamos, sino que escribía muy rápido, como si alguien estuviera desesperado. Así que nada, llegamos al siguiente salón y al abrir la puerta nos quedamos helados. En los pupitres estaban sentados niños y niñas, y todos se giraron cuando entramos y se nos quedaron mirando. «¡Ostras, la escuela no estaba abandonada!», dijo uno de mis primos. Nos quedamos que no sabíamos qué hacer, pero acabamos dándonos la vuelta para salir mientras pedíamos disculpas y con mucha vergüenza fuimos a abrir la puerta, pero no se abría. Estuvimos unos segundos todos intentando abrir, mirando hacia el mango de la puerta a ver si había un cerrojo o algo que la habíamos cerrado sin querer, cuando de repente otro de mis primos pega un grito de horror. Todos nos tensamos y miramos inmediatamente hacia donde estaba mirando mi primo, que era el centro de la sala, y nos quedamos helados. Los pupitres ahora estaban completamente vacíos. No había nadie, ningún niño, pero estaban ahí antes. Los habíamos visto todos. ¿Cómo podía estar pasando eso? Yo me quedé totalmente impactada y me di cuenta que en la pizarra había algo escrito. Me puse a leer las frases. Había 2 frases. Una decía, «los que se quedaron», y otra, «los que desobedecieron». Estaba mirando fijamente a la pizarra cuando uno de mis primos empezó a llorar, así que me giré hacia él y traté de calmarlo, cuando de pronto la máquina de escribir sonó otra vez. La puerta seguía sin abrirse y yo solo podía mirar la pizarra una y otra vez. Algo me llamaba a hacerlo y de repente me doy cuenta. Hay otra frase más. Antes no estaba segura. Solo había 2. Ahora había una tercera frase que decía: «uno de vosotros se queda». Presa del pánico, empezamos a golpear la puerta, gritábamos, llorábamos, no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente la puerta se abrió sola, como si algo invisible nos diera permiso de huir. Me pica todo, ¿eh? Sin pensarlo 2 veces salimos corriendo de esa escuela imposible, bajando la colina entre tropezones, gritos, lágrimas. Nadie se atrevía a mirar atrás. Yo solo quería llegar a mis padres con los adultos, sentirme a salvo. Pero cuando llegamos al campo donde antes estaban nuestros padres, la fogata, los autos, no había nadie. El lugar estaba completamente vacío. No había rastro ni de adultos ni de nuestras cosas. Todo parecía de hecho seco, árido, como si llevara años abandonado. «¿Dónde están?», preguntó uno de mis primos con voz temblando. Nadie supo qué decir y nos miramos entre todos. Solo podíamos hacer eso, mirarnos entre nosotros, y de repente algo no me cuadra. Vuelvo a mirarles, nerviosa, en pánico. Empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Falta uno! ¡Falta uno! Faltaba 1. Y todos empiezan a gritar: «¡Mateo! ¡Mateo! ¿Dónde está Mateo?». No puede ser, dije. Mateo venía con nosotros. Yo lo vi salir, ¿no? Corrimos de nuevo hacia la escuela. Ahora teníamos valentía porque teníamos que ir a por nuestro primo. Entonces volvimos sobre nuestros pasos y cuando llegamos no había ningún edificio. No había ninguna escuela, no había nada, pero no podía ser si hacía un momento estaba allí. ¿Qué estaba pasando? Empezamos a gritar su nombre como locos: «¡Mateo! ¡Mateo! ¡Mateo!», buscándole por todos lados, por la maleza, entre los árboles. Es que me está dando algo, ¿eh? Y fue allí
cuando los adultos aparecieron. Venían tranquilos, como si nada, mientras nos decían ¿Qué tal lo estáis pasando, chicos? Como si nada, de verdad, como si no hubiera pasado nada. ¿Dónde estaban?, gritamos todos casi al unísono. Nuestros padres nos miraron extrañados. Nos preguntaron qué pasaba, tal. Ellos estaban como de muy buen humor. Intentamos contarles todo y ninguno nos tomaba en serio. Le explicamos todo, hasta la escuela abandonada, y ellos tipo, ¿pero qué escuela? ¿Qué decís? Si esto es una propiedad privada, aquí no hay ninguna escuela. No nos creían. No había forma, o sea, es que pensaban que estábamos jugando, hasta que uno de mis primos dice, oye, que de verdad que no encontramos a Mateo, Mateo se ha perdido, no sabemos dónde está. Yo miré a mis padres, asintiendo, lamentando la mala noticia, y mis padres inmediatamente miraron a mis tíos, y de vuelta nos miraron a nosotros. ¿Quién es Mateo? Esto pasó hace ya muchos años. Nuestros padres y tíos nunca más recordaron a nuestro primo. Decían que nunca existió, que nos lo estábamos imaginando, pero nosotros sabemos la verdad, lo vimos desaparecer. Desde ese día sé que estamos solos en esto. Mis primos no quieren hablar del tema, pero yo no lo olvidé. Mateo aún está allí, esperando. Estoy segura. ¿Vale? ¿Os lo he dicho o no os lo he dicho? Este capítulo prometía en cuanto a pelos de punta. O sea, os tengo que decir que son las 3 historias que he leído que más me han despertado sentimiento de todas las que he leído hasta ahora o que yo recuerde. No sé qué pensáis vosotros, pero yo me he quedado con una sensación en el cuerpo que os digo que hacía muchísimo tiempo que no sentía. O sea, estoy flipando. Muchas gracias por la historia. Y hasta aquí. Me voy a tener que ir a tomar algo, de verdad, una tila. Y ponerme... Y no, la próxima vez que venga a contar historias voy a ponerme una manta yo también. Y voy a encender todas las luces, ¿vale? Porque esto, os juro, se me ha quedado un cuerpo fatal. Bueno, ya me decís en comentarios si os ha gustado o no. Espero que sí. Esto al final es un espacio que tiene esto, que a veces pues nos deja el cuerpo de maneras extrañas. Pues es que es lo que tiene lo paranormal. Así que nada, dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos el próximo viernes y que os quiero mucho. Un beso.